Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy tenemos un nuevo episodio de Voces Reales con un tema del que creo que muchos de nosotros quisiéramos huir, pero al mismo tiempo todos también tenemos la certeza de que en algún punto vamos a transitar por ahí. Quiero dejar claro que estos espacios son con fines educativos. El día de hoy en particular tenemos a Ingrid Bowen. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Como les decía, vamos a hablar un poco del duelo. Ella ha tenido o ha pasado por estas etapas de la vida. Hace varios años perdió a su hija, chiquita, bebé, y años después perdió a su esposo, su compañero de vida, que me atrevería a decir yo aún, una persona que es muy recordada por nosotros en la ciudad en la que nosotros estamos, pertenecemos, en la ciudad de Manta, el periodista Gerardo Delgado. Entonces, queremos saber primero, Ingrid, ¿quién eres ahora, después de estos hechos? Hola Renata, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenidos a todas las personas que hoy están viendo este podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Estos temas a veces considero yo que evitamos tocarlos por uno u otro episodio, ¿no? Pero en realidad es un tema al que tenemos que enfrentarlo, como lo decías tú, querramos o no querramos, tenemos que enfrentarlo. Así es, vamos a empezar un poco como cronológicamente. El primer episodio quizás que viviste fue el de tu bebé y en aquel entonces tenías a tu compañero al lado para poder transitarlo. ¿Cómo veías tú la vida antes de este primer episodio y qué cambió cuando lo viviste? Bueno, te cuento, Renata, que yo creo que a veces no debemos de gritar nuestra felicidad tan alto, ¿no? Cuando yo tuve a mi bebé, tuve primero un hijo varón, después tuve a mi niña, y estábamos en una etapa de nuestro matrimonio donde considero yo que todo era perfecto. Imagínate, todos quieren tener una parejita. Muchas personas pasan años y años buscando tener la parejita. Nosotros la teníamos una profesión, teníamos un hogar estable donde vivíamos, teníamos nuestros ingresos que solventaban nuestras necesidades, y considero yo que estábamos en una etapa muy bonita de nuestra vida. Entonces, creo que siempre recuerdo ese día donde yo le comentaba a Gerardo eso, y yo estaba embarazada en ese entonces de Amelia, de mi hija, y yo creo que a veces gritar mucho la felicidad, no sé si el entorno te nota tan feliz que de un momento a otro todo se te cae. Considero yo que estaba en una etapa muy linda de mi vida cuando tenía por esperar a mi hija, que falleció a los 4 meses de nacida. Estuvo más o menos un mes con una enfermedad hereditaria con la que ella nació, y a los 4 meses más o menos ella falleció. Fue un momento muy difícil para mí, muy difícil. Hubo sí un antes y un después de la muerte de Amelia, pero definitivamente hubo un antes y un después de la muerte de Gerardo. Como tú lo decías, en ese momento yo tenía mi soporte, quien estaba ahí siempre conmigo, que era mi esposo, y que me ayudó mucho a sobrellevar el tema del duelo con mi hija. A pesar de eso, yo como mujer, o sea, me sentía mal, muy mal. Perder un hijo es algo que no tiene nombre, ni siquiera podemos decir que tiene un nombre, porque cuando te quedas sin papá te quedas huérfano y así, pero cuando te quedas sin hijo, pero es un hijo, no tiene nombre. Así mismo es el dolor de perder un hijo no tiene nombre, y siempre estaba Gerardo ahí. A pesar de eso, yo había momentos en que yo no quería vivir, o sea, yo pasaba llorando mañana, tarde, noche, a pesar de que tenía a mi hijo Efraín y lo tenía a Gerardo, que eran una alegría siempre, ¿no? Una felicidad compartir con ellos. A pesar de eso, yo a mí me hacía falta mucho mi hija, y yo muchas veces decía, o sea, yo no quiero vivir así, yo no quiero que mi hijo tenga una mamá infeliz. Pero después de la muerte de Gerardo, todo eso Obviamente cambió. supongo que las cosas cambiaron. Sí. Nosotros hablamos quizás de una postura psicológica de que, como tú lo decías, no tiene un nombre. Y es porque nosotros cuando tenemos hijos, digo nosotros como que si yo tuviese hijos, ¿no? Entendería que es así, que
tenemos creencias y entre estas está, o sea, existe una posibilidad de que algo suceda, pero las probabilidades son muy bajas. Entonces, como, ok, más aún si tenían un hogar estable, que creían que todo estaba muy bien, duele el doble de lo que pudiese doler, es un agravante a esa situación. Ahora, ¿cuánto tiempo después, como que ese tiempo lo transitaron juntos como familia y después, cuánto tiempo sucedió a la muerte de Gerardo? Bueno, mi hija, yo considero que ya casi para mi hija cumplir un año, pudimos atravesar ya muchas cosas en el duelo, ¿no? Pudimos quizás, se puede decir, aceptar de que ella ya no estaba, que no podíamos hacer nada. Incluso cuando, después de que falleció mi hija, Gerardo se hizo la vasectomía, ¿no? Pero el doctor nos dijo después de un año pueden tenerlo. Cuando se hizo la vasectomía, en realidad nosotros decíamos, no queremos bebé, sentíamos que le queríamos reemplazar o algo en nuestra conversación, sentíamos eso y solo de pensarlo nos dolía, ¿ya? A pesar de que ella no estaba. Pero después de eso, un mes antes de que mi hija cumpliera un año, decidimos volverlo a intentar, porque como el doctor había dicho que un año podíamos todavía, entonces lo intentamos y no pasó. Si no, yo hubiese quedado de 3 meses de embarazo si hubiésemos en ese momento concebido un bebé. Pero sí habíamos pasado. Incluso yo considero que incluso en salir, en compartir con nuestros amigos, ya habíamos como que pasado ese tabú de decir, no, me siento mal por ser feliz, me siento mal por reírme. Considero yo que lo habíamos sobrepasado ya, esa etapa. Y de ahí, al año, 2 meses, justo mi hija cumplió un año, 2 meses de haber fallecido, cuando pasó lo de Gerardo. ¿Qué crees tú? Entiendo que el duelo tiene varias etapas. Entonces, en el momento del fallecimiento de tu hija, ¿crees que quizás lo hizo un poco más llevadero el hecho de que es algo que lo planteamos? Entiendo que eres creyente, que lo planteamos desde, bueno, fueron los designios, no es algo como humano que le quitaron una vida, no, sino que sucedieron cosas que creo que lo pudiéramos llevar de, hay cosas que tienen que suceder así, que es totalmente distinto cuando sucede un hecho quizás violento, que no te esperas y que depende la vida de la persona que tú amas de otra persona que no lo toma en cuenta, que no lo considera. Entonces entiendo que es aún más doloroso también de poder llevarlo y hay muchas más preguntas del por qué y a quién le preguntas también, porque por ahí cuando es algo natural, digamos, de alguna forma, las personas creyentes se lo dan como a la fe, ¿no? A Dios. Ok, Dios, dame, ayúdame. Pero y cuando no, ¿qué le preguntas a Él? Incluso muchas veces hay como espacios en donde, ¿por qué me haces esto a mí? Y de hecho, tener dos pérdidas de esta magnitud, porque todos en primera fila, ¿no? O sea, son primera, no sé cómo decirlo en este momento, como primera línea de familia, digamos, que no sé si sentiste quizás atacada en la segunda vez que te sucedió, cómo lo transitaste, cómo lo llevaste, cuál fue tu primer pensamiento al darte cuenta que la persona que te acompañaba en el proceso anterior ya no estaba más, la forma en la que te lo arrebataron de la vida, ¿cómo lo viviste? Bueno, lo que tú dices es muy cierto. Cuando tú pierdes a un ser querido porque esta persona estaba enferma, porque tenía una enfermedad, porque ya estaba prácticamente sufriendo demasiado en este mundo, que es lo que pasó con mi hija, con su enfermedad, ella ya estaba sufriendo demasiado, pasó casi un mes internada. Entonces, con el tiempo tú entiendes, bueno, ella estaba mal, entonces tener un niño para que sufra, para que no sea feliz, también no es bonito, ¿no? Y tú lo entiendes con el tiempo. No significa que no te deja de doler, igual te sigue doliendo, pero considero yo que sí es un poquito más llevadero el dolor. Cuando pasó lo de Gerardo, o sea, sí, definitivamente yo dije, o sea, ¿qué tiene Dios conmigo? Y muchas veces le reclamas a Dios, o sea, le preguntas por qué a mí, por qué si yo no he sido mala, qué habré hecho mal yo para merecer esto. Pero en realidad los designios de Dios son así, tenía que pasar. Y siempre decimos todo pasa por algo, y es muy cierto, aunque en ese momento que nos digan eso es doloroso y a veces hasta nos enoja. Pero sí, o sea, ¿qué quiere Dios en tu vida?
quiere hacerte más fuerte, tiene un propósito, esto que te sucede para algo que quieras hacer por la sociedad, por el mundo. Entonces, a veces encontrar la respuesta es difícil, ¿no? Pero considero yo que en el camino la podemos encontrar. La muerte de Gerardo para mí fue durísimo y fue un antes y un después, porque cuando estaba Gerardo, o sea, yo sentía que yo no quería vivir, que no quería una madre infeliz para mi hijo, y cuando murió Gerardo definitivamente a mí me tocó pararme y decir, o sea, no tengo opción, tengo que pararme, tengo que continuar, no puedo pasar llorando. Y no tenía a mi hijo con quién más. Antes decía, bueno, tiene a su papá va a ser feliz, cuando a veces se te pasan cosas por la mente, y en este caso ya no, o sea, no tenía más opción que continuar, no tenía más opción que ser feliz por mi hijo, y eso es lo que hemos venido haciendo. Y sí, es un antes y un después. La verdad, definitivamente, que le quiten la vida a un ser querido es mucho más doloroso. Yo considero que cuando murió Gerardo, yo dejé de llorar por mi hija. Y me empezó a doler mucho la muerte de Gerardo. Incluso hasta el día de hoy yo considero que la muerte que más me duele, aunque dicen que el perder un hijo es algo que no tiene nombre, a mí considero que la muerte de Gerardo me dolió muchísimo más que la muerte de mi hija, ¿no? Ver a mi hijo sufrir, ver a su mamá, a sus hermanos, a sus hijas sufrir, y lo buena persona que él era, ¿no? Todas las A cosas todo un que... pueblo en realidad. Sí, a todo un pueblo, porque él ayudaba muchísimo. Entonces, todas esas cosas tú dices, viendo gente mala, ¿por qué te lleva gente que quiere cosas buenas para la sociedad? Algo también importante de analizar en esa parte del duelo es que tú tenías como un propósito, ¿no? Porque tenías aún un motivo, un hijo por el cual luchar. Y eso se ve mucho en nuestra vida diaria, que quizás las personas que no tienen ese motivo, que obviamente todos lo tenemos, pero me refiero a que no lo encuentran quizás, porque no tienen, como tú lo decías, alguien o algo para poder templarte ante eso y decir, bueno, me toca lidiar con esto. Y es cuando no hay eso y empiezan, el dolor se vuelve mucho más abrupto. Y en este caso tú tenías un hijo por el cual sentirlo. Y no solo eso, sino que tenías que sostener el dolor de él aún teniendo dolor tú. Entonces se vuelve aún más complicado. Y es importante también lo que decías, que incluso no lo había analizado, pero tienes razón, en el hecho de dejaste de llorar por tu hija y es como ahora reemplazó eso otro dolor que es más grande. Y es lo que nos pasa en la vida siempre. La mayoría de las veces es como estoy sufriendo por algo, después me pasa otra situación y es como obligatoriamente dejé esa situación atrás y pasé a la siguiente. Y cuando lo sabemos interpretar o agarramos otra perspectiva, vemos de, ok, así es la vida, ¿no? Nos pasa algo, tengo que pasarlo y va a venir otra cosa. Y así aprendemos la resiliencia, sí, a seguir. Y es algo que yo siempre lo he dicho. Cuando tú notas eso, de que pasaste del dolor y que ese dolor ya no es tan fuerte que ese dolor, entiendes algo. Y lo que a mí me pasó, y que yo siempre se lo digo a las personas que a veces buscan en mí como que un consejo, yo digo, abraza lo que tienes ahora, porque yo me arrepiento tanto de haber pasado ese año, 2 meses llorando por mi hija, que por más que yo llorara mañana, tarde y noche, no me iban a devolver a mi hija. Y dejé de compartir con esta persona momentos que podrían haber sido inolvidables por haberme enfrascado en llorar. Y a veces puede ser que no tengamos hijos, o tal vez quizás no tengamos un motivo de decir por el cual sonreír, por el cual continuar, pero estamos nosotros. ¿Por qué no ser feliz? Porque si estamos vivos, no dedicarnos a ser felices nosotros, porque a veces entendemos cuando pasa esto que nuestro alrededor no es algo que lo vamos a tener siempre, sea lo material o sean las personas, pero con quien vamos a estar siempre es con nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no cuidar nuestro corazón? ¿Por qué no cuidarnos a nosotros mismos? Creo que también eso va de la mano, que yo sé que suena quizás un poco cursi y quizás las personas lo dicen todo el tiempo, pero es real. Cuando tenemos una ausencia física, esa persona o ese recuerdo se vuelve una presencia eterna dentro de nuestras propias vidas, porque ya no necesito quizás tener a esa persona todo el tiempo, sino que está conmigo, la creencia, el recuerdo, lo que vivimos. Y algo también que es importante es el valor de los recuerdos.
Por eso es que cada situación de duelo es totalmente diferente, porque por ejemplo en el caso de una hija bebé, lo que duele más es la idealización formada Sí. que teníamos, ¿no? Va a ir a la escuela, al colegio, somos una Sus 15 familia. años. Exacto, la idealización. Que después cuando vas como que agarrando tierra vas diciendo, ¿no? Como bueno, no se dio. Pero cuando es una persona con la que has compartido muchos años, es la idealización que tenías y los recuerdos de antes. Entonces todo eso se vuelve como más grande y va haciendo un poco el camino más difícil. Y me gusta mucho eso que dices de valorar el tiempo que estamos acá, porque a veces nos enfrascamos en un dolor y no valoramos lo que tenemos. Y entendemos ahora tu postura de cómo lo dices, pero... Y es la razón también por la que tenía este episodio como que hace mucho tiempo, porque es algo que veo siempre. Y al ser quizás yo alguien que estudió esto y lo entiende, pero no lo he vivido, me genera mucha curiosidad el ver cómo sí hay personas que pueden llevar, que pueden transitar esto, que lo lograron, que ya están casi que al otro lado, que aprendieron a vivir con estas situaciones y dándole una mejor perspectiva de vida a los que quedaron, porque eso también pasa con Efra. ¿Cómo hiciste o cómo haces para que esa ausencia no se convierta en una ausencia como tal de problema, sino más bien en algo traumático, sino más bien en que lo recuerden con amor, en que recuerde con amor a su hermana y a su papá? Sí. ¿Cómo hiciste? Bueno, Gerardo era un mundo de anécdotas y yo siempre con mi hijo, o sea, no hay día o no hay semana que yo no le cuente una anécdota de su papá. Siempre que él hace algo, porque él me recuerda mucho a su papá, yo le digo, tu papá hacía esto. Entonces, lo tengo tan presente en nuestro lenguaje, en cómo nos comunicamos, que siento yo que él está aquí, está con nosotros siempre. Y yo noto que por eso tal vez él no siente mucho su ausencia, porque siempre está papá en cada enseñanza, en cada cosa que yo le digo, siempre está papá. En cada viaje con tu papá íbamos, hacíamos esto, lo de acá. Entonces, él siempre tiene a papá presente. Siempre lo tiene a papá presente y a veces cuando tú conversas con él cuenta unas historias como que si él recordara que ha vivido eso con el papá, pero en realidad son historias que yo le he contado, pero él se las tiene tan presentes que él las cuenta como que si él las ha vivido, porque mi hijo tenía 3 añitos, iba a cumplir ya 4 añitos cuando falleció papá. A veces es difícil a esa edad que puedas tener muchos recuerdos Claro. de esa persona. Entonces siempre lo tenemos presente y con alegría, porque yo siempre cuando a veces él ha llorado y todo, yo lo dejo que él llore, ¿no? Porque es normal que a veces queremos desahogarnos, pero después termino contando algo de papá, nos reímos, y yo digo, tu papá era muy feliz, y a veces cuando él me ve llorando me repite eso, mamá no llores que papá era muy feliz. ¿Te A he hecho papá no le gustaría. preguntas de qué pasó? ¿Por qué a nosotros? O quizás como a las personas también les pasa eso, que tienen varias pérdidas, o solo somos nosotros. ¿Cómo lo lleva él? Bueno, te comento que a veces sí noto como que a veces un poquito de preocupación en el tema porque él ve como la muerte como que algo normal, ¿no? Y lo noté cuando falleció un profesor de él hace unos meses. Entonces, había niños que como que lloraban, pero para él siento que como perdió a su hermanita, perdió a su papá, como que ve la muerte no como algo trágico, sino como algo que puede pasar en cualquier momento. Y a veces no sé si eso es bueno o es malo. Sí, es un tema bastante complejo, porque entendemos que siendo tan niños, se puede, nosotros en la adultez lo podemos ver un poco como de, está bien o está mal tener esa duda, esa dualidad que mencionas, pero creería yo que es importante que lo sepan, porque es una realidad en él. O sea, no lo podemos obviar, no podemos como que encerrarlo en algo que quizás no es así, él lo va a ayudar, le va a ayudar a ser resiliente. Y ahora el tema de la vida que ustedes están construyendo en este momento, cómo, o sea, entiendo que él ha tenido recuerdos con su papá y todo, y con su hermana, ¿cómo la introduces a ella dentro de en esta dinámica? Bueno, te comento que cuando estaba Gerardo siempre la introducíamos a ella en nuestras conversaciones, en nuestras oraciones y bueno, todas las noches cuando oramos siempre pedimos a Papito Dios que le dé un beso y un abrazo a papá y a Amelia y que le diga que los amamos, que nunca los vamos a olvidar.
entonces siempre ella tiene igual presente a su hermana de esa manera, pero casi en recuerdos no mucho porque Claro. fue poco lo que él compartió. Sí. ¿En algún momento sentiste que te quebraste, como de no quiero más? ¿O crees que tuviste desde un principio mucha valentía por Efraín? ¿O si hubo momentos en los que dijiste, de plano, me siento muy mal? Bueno, te cuento que con la muerte de mi hija, sí, yo creo que el duelo es un proceso, llega como que al mes tú notas o recién estás como que aceptando lo que pasó, ¿no? Porque en las primeras semanas como que a veces te olvidas, a veces pasa o piensas que la persona está viajando o alguna cosa, pero el primer mes sí es muy duro y en el primer mes sí yo decía, o sea, no quiero nada, no quiero saber nada. Y yo creo que a todos nos pasa, a todas las personas que vivimos por este proceso en algún momento llega esa etapa en que no queremos saber nada, pero no considero que haya sido así tan fuerte. Fue una vez que me pasó con mi hija, que me fui de viaje, quería estar sola, simplemente quería estar sola, pero de ahí a no poder más, no. A pesar de que he pasado, yo siempre le digo a las personas que pasan por esto, que no se enfrasquen tanto en el dolor, porque no saben el daño que se hacen. O sea, yo he estado mucho con psiquiatras, medicándome, porque los nervios se te alteran mucho, entonces son problemas que los podemos evitar. ¿Y cómo los podemos evitar? Aceptando y no enfrascándonos en el dolor. ¿En algún punto llegaste a sentirte culpable? Y te pregunto eso porque es algo que yo veo siempre, que me hacen el siguiente planteo. Es que si yo hubiese hecho esto antes, esto no hubiese sucedido. Y es como, sí, porque las posibilidades hay, así como hay miles de posibilidades que también te van a llevar al mismo punto catastrófico y doloroso que viviste. Pero nosotros siempre nos enfrascamos en esa pequeña esperanza que podemos haber tenido de nosotros haber cambiado eso. ¿Te sentiste alguna vez de esta forma? Claro, claro que sí. Con el tema de mi hija fue mucho más, porque bueno, ella se enfermó. Entonces, por lo general tú optas en un pediatra, después ir a otro pediatra, y muchas veces nos dijeron, tienen que internarla a la niña, y nosotros nos rehusamos porque seamos tan chiquitas, le van a poner suero y todo esto. Entonces, siempre dije, bueno, si quizás hubiese hecho caso a que debía de internarla, tal vez no hubiese pasado eso. Y me hice muchas veces, es la forma más dura de llevar el duelo, culparte. Creer que si hubieses hecho algo diferente, pasado cosas diferentes. Pero ahora, en la actualidad, considero que no, o sea, son excusas. Yo pienso que la muerte es una excusa que nos tenía que pasar y que simplemente lo de ella era venir a este mundo con un propósito y que yo considero que encontramos con Gerardo el propósito por el cual ella vino a este mundo y ella cumplió su propósito y se fue. Entonces yo creo que con el tiempo entendí eso. Y en cuanto a Gerardo también, o sea, es imposible, yo creo que alguien que vive un duelo no se haga ese tipo de preguntas. Es lo que atormenta más. Atormenta. Es la forma más fea de vivir el duelo, querer sentirte culpable por algo que pasó. Sí, lo veo siempre todo el tiempo y es muy difícil porque, sobre todo en un principio, porque está como, nos damos látigo todo el tiempo. Y muchas veces incluso decimos, no, el doctor nos dijo que igual capaz esto hubiese sucedido 2 meses después y no ahora que sucedió por tal o cual acción que se pudo haber evitado. Sí, pero igual 2 meses después hubiese sucedido y quizás ahora era el tiempo porque esos otros 2 meses, más, exacto. Sí. Pero nosotros no logramos comprender y esa parte también que dices es importante porque como nosotros somos, no siempre, pero solemos ser un poco egoístas. A veces pensamos en nuestro dolor y no en el de la otra persona. Quizás también hablando en ya personas adultas, ¿no? Que los tenemos ahí de clínica en clínica, en lugar, y la persona está muy mal y uno es como, no, porque yo no quiero pasar ese dolor. Entonces, sí, aguanta un poquito más porque yo te necesito aquí. Y a veces no pensamos en que en realidad quizás la otra persona está sufriendo, como lo mencionabas, y hay que también respetarlo y decir, bueno, voy a vivir mi dolor y voy a respetar lo que está bien para ti. Pero nosotros muchas veces, el ser humano es así, es bastante complejo, pero hay que saber sobrellevarlo y por eso es importante como que trabajarlo, ¿no? Ahora, ¿qué le dirías tú
a las madres quizás que están pasando por un proceso como el que pasaste y también a las esposas que pierden a sus compañeros de vida. Y sabes que es algo que me genera también mucha curiosidad. El duelo en sí me genera mucha curiosidad. No digo que lo quiera vivir, pero entiendo que en algún punto voy a transitarlo. Pero veo también, he tenido la oportunidad, te vi a ti en la pérdida de tu esposo, y yo, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Porque es recuerdo tras recuerdo tras recuerdo. A veces pensamos que perder un padre es doloroso. Y sí, pero por ley de vida, como que vamos condicionados a que, bueno, en algún momento me va a pasar. Pero tu compañero de vida, como que tú te imaginas llegando a viejito, se enfermó, bueno, me quedé por mis hijos, pero después de 2 añitos voy a ir yo y como que vamos a volvernos a Sí. reencontrar, todo más lindo. Pero ¿qué le dirías a esas esposas que quizás perdieron a su compañero de vida y ahora dicen, no sé qué hacer? ¿Qué les dirías? Bueno, lo que siempre les digo a las mujeres que me escriben, ¿no? Siempre les digo, abracemos lo que tenemos y aprovechemos este ticket de vida que tenemos, en ser felices. Yo lo que siempre hago y siempre de cierta manera me llena, es hacer cosas que quizás mi hija no pudo hacer, vivir cosas que quizás Gerardo no pudo vivir. Entonces yo creo que tal vez de una manera lo maquillo, como que no lo hago por mí, porque a veces cómo nos cuesta darnos amor, cómo nos cuesta darnos valor a nosotros mismos. Sin embargo, si lo hacemos por otra persona, no lo pensamos 2 veces. Entonces, considero que hacerlo así, o sea, lo hago por todas las veces que Gerardo no viajó, por todos los países que no recorrió, por todas las comidas que no se comió. Y quizás es una manera de vivirlo de una manera más feliz, de no sentirme culpable, porque muchas veces nos sentimos culpables de ser feliz mientras la otra persona no está. Y es lo que te digo, o sea, abraza lo que tienes. Siempre si ves a tu alrededor, siempre vas a encontrar personas que te amen, personas que amen tu vida, que amen tu presencia. Y sé feliz y sé motivación porque considero yo que, aunque parezca mentira, motivamos a muchas personas. No te digo que no llores, porque cuando tengas que llorar, llora, grita, desahógate de esa manera. Pero hay una frase que yo siempre recuerdo y yo creo que es la que siempre me corta las lágrimas, era que Gerardo me decía, cuando yo lloraba, entonces Gerardo me decía, mi amor, está bien que llores, pero no puedes llorar toda la vida. Desahógate, pero no puedes llorar toda la vida. Y es lo que yo le digo a las personas. Lloren, está bien llorar, pero no puedes llorar toda la vida. Y sí, es difícil, es un proceso, no te va a pasar de la noche a la mañana, pero con el tiempo vas a entender. Algo que en tus palabras eh, lo pensé ahora es también que tú no viviste un duelo cualquiera, porque viviste un duelo al ojo público y ahora sigues igual estando en el ojo público. Y entiendo yo que muchas veces la culpa, más allá de que empieza por nosotros mismos, después a veces podemos escuchar lo de los demás, como por ejemplo lo que decías, lo de los viajes. Hay muchas personas que opinan como por qué hizo esto o por qué hace esto o ya no le dolió esto. Yo lo veo mucho en redes, que gente que yo Sí. digo, ¿es en serio? O sea, es que pretenden como que la persona siga llorando, sufriendo. ¿Cómo llevaste esto? ¿Cómo lo llevas aún? Bueno, ¿Cómo haces? yo considero que sí es algo que me ha costado mucho. O sea, tú conocías a Gerardo le gustaba divertirse mucho, era la diversión en persona. Y eso yo amaba de él, ¿no? Siempre salíamos a bailar. Incluso te digo, mi hija iba a cumplir 1 año y nosotros empezamos de nuevo a comenzar a salir porque nos gustaba mucho. Entonces, para mí sí fue muy difícil ese tema de reprimirme, eso que me hacía feliz. Y no hacerlo porque sí, porque la gente está notando que si te estás riendo está mal, que si sales a bailar está mal, que si usas un color de ropa y no negro está mal. Y lastimosamente, quizás no todas las personas lo pueden entender. Y cuando estás bajo el ojo público, lastimosamente tienes que darle a la gente lo que le gusta. La gente te quiere ver vestida de negro, pues no salía vestida de otro color para que la gente no dijera nada, ¿no? Porque sí afecta al final del día. Y como te dice, te metiste a soldado, pues entonces tienes que, pero yo le invito a esas personas que no son públicas,
que hagan lo que les hace feliz. Un color de ropa no te va a definir el dolor que tienes o que no tienes. Salir a bailar no te va a quitar el dolor que tienes. Te va a hacer feliz en un momento. Hazlo, diviértete, sé feliz. Es importante lo que mencionas, porque vivimos, y de hecho tú lo dices, ¿no? Yo lo hice, como que seguir quizás La corriente. lo que moralmente se supone que deberíamos hacer, pero no es así. De hecho, en la vida no solamente es aprender, a veces también hay que desaprender, y esas son las cosas que hay que desaprender, porque eso lo único que hace es recordarnos todo el tiempo que tenemos una pérdida y un dolor, y la vida o la gente muchas veces nos castiga. O sea, tras que ya tenemos ese dolor, la gente se toma la molestia de opinar y de seguir aumentando ese dolor. Y es cruel, es terrible. Si ustedes lo hacen, no lo hagan más, no critiquen el dolor ajeno, es terrible. Y más aún también cuando uno en algún punto, ¿no? Y yo lo he visto incluso, ¿sabes?, en mi familia, como el hecho de, ¿y qué va a pasar después? ¿Y se van a volver a enamorar? ¿O van a tener otra familia? Y yo digo, claro que sí. O sea, eso también es importante de entender y de tocarlo. No puedes quedarte ahí. Y algo que también mencionabas, que entiendo que todos los casos son diferentes, cada quien conoce a la persona que perdió, pero sí, conociendo a Gerardo, era muy feliz, real. O sea, tú tienes eso de, estoy segura que él está Sí. allá diciéndome, ya levántate, ya. Sí, y mire, te cuento una anécdota, algo un poco gracioso, ¿no? Que pasó en el entierro de Gerardo. Cuando fue esto de la pandemia, no sé si hizo viral esos morenitos que bailaban con el ataúd. Sí. Bueno, Gerardo decía, yo cuando me muera tienen que enterrarme así, si no, no voy a descansar en paz. Y pasó de que la gente no lo dejaba subir en el carro para llevarlo al cementerio, y la gente venía con un carro, bailaban con el ataúd, y yo entre la tristeza que cargaba, yo recordaba lo que Gerardo me había dicho y me causaba risa, o sea, me reía, yo decía, él tiene que estar feliz, o sea, yo me lo imaginaba a él riéndose por lo que había hecho, cómo había parado el tráfico, cómo llegó tarde, como llegaba siempre al entierro, entonces ya casi anocheciendo, entonces hizo hasta el último día que todo fue felicidad, y la gente entendía que él era felicidad, entonces lo vivía, se lo demostraba al entierro. Entonces sí, yo siempre, cada vez que hago algo, yo digo, Gerardo jamás me hubiese juzgado por absolutamente nada. Gerardo era muy bromista, era un hombre de mente abierta, y considero yo que si he hecho cosas no es por temor a lo que tal vez Gerardo hubiese pensado, sino más bien sí, porque estar en el ojo público lastimosamente no es tan fácil. Yo siempre le digo a las personas que me escriben, pero usted haga lo que usted, o sea, nadie le puede juzgar, nadie, o sea, no, simplemente hágalo. Sí, me parece que es así. Y muchas veces, ¿sabes?, que me dicen como, pero es que no, hay unas cosas que se tienen que seguir, y uno no se tiene que seguir nada. No. Yo digo, no, uno tiene que hacer lo que uno le venga mejor, más aún cuando uno se ha conocido a esa persona. Entonces, como, me daba mucha risa mientras te escuchaba hablar, porque sí, y entiendo que Gerardo tuvo esa oportunidad, ¿no? Como que muchas personas lo conocían, pero él era así, o sea, no solo en cámara, o sea, realmente Sí. él era así en su vida diaria, o sea, nunca juzgaba de nada. Yo jamás en la vida lo escuché hablar mal de algo, No, de alguien. no, nunca. era el peor para chismear. No, Tú no, te ibas no. a hablar de él y él solo te escuchaba, pero di algo, o sea, es que no. No, y es sabes que que él no. siempre decía, si no tienes nada bueno que decir a una persona, no digas nada. Sí, sí, eso es algo que creo que nos dejó a todos. Y sabes que cuando eso sucedió, y me preguntaban, ¿no? Yo siempre decía, es que de verdad, o sea, realmente, en serio, él nunca hablaba de nada ni de nadie. O sea, No. jamás, jamás. Tú pudieras haber hecho la peor cosa y él te iba a decir, dale adelante, tú puedes, está todo Sí. bien. Entonces, como que, no sé, entonces eso siento que también te dio mucha valentía de seguir, que Sí. no tenías eso encima. Y eso también creo que es algo importante para los que quedamos acá, de ver cómo él, aún después de ya no estar físicamente aquí, sigue siendo un referente de forma buena para las personas que estábamos cerca y para las que no también. Pero hay que hacer las cosas mejor para que incluso hasta cuando no estés, te recordemos de esa forma, que nos Sí. deja alegría. Entonces, me parecería, Ingrid, que eso sería todo. De verdad, muchísimas gracias por venir, por estar aquí.
eres un referente de valentía, de, de muchas cosas, no solo eso, o sea, eres resiliente, seguiste trabajando, tienes a un hijo, el que le enseñas día a día con amor, porque creo que todos vemos las redes, todos conocemos a Efra como que si lo tuviéramos todo el tiempo, un niño muy feliz y que está creciendo como todos los niños y de paso aprendiendo a vivir en el ojo público también, porque Sí, entiendo que también lo vive de una u otra forma. Es como una celebridad. sí. Sí, me he dado cuenta que cuando llego a un lugar todo es como, wow. Sí, llegó Efraín, Sí. todo llegó Efraín, sí. Bueno, Ingrid, eso sería todo. De verdad, muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros tus experiencias y pues que les puedan servir a todos. Sí, bueno, muchísimas gracias Renata por la invitación y algo que no me voy a cansar de decir, que tengan la bondad de ser felices, porque esta vida es muy efímera. Hoy estamos, mañana no estamos. ¿Cómo quieren que te recuerden? Como una persona triste, como una persona que perdió un ser querido y de ahí sintió que murió en vida, o una persona que a pesar de que perdió un ser querido, continuó viviendo, continuó siendo ejemplo, continuó siendo amor. Y algo muy importante que yo creo que es la parte fundamental de todos los procesos de nuestra vida, de proceso de duelo, de todos los procesos de nuestra vida, es siempre alinearnos a la línea del amor. Porque ahí va todo. Si tú te amas, amas al ser humano, amas todo tu entorno y eso te ayuda, te facilita todito, todito, todo en la vida te facilita el amor. Entonces eso, no olviden amar, no olviden ser felices y no se culpen por cosas que quizás ya estaban escritas, que quizás iban a pasar de algún momento u otro. Gracias, Ingrid.